Aplicando las propiedades que hemos aprendido de la potenciación en los números racionales, vamos a solucionar este problema y un ejercicio a continuación. En este caso, nos piden calcular la altura de un rectángulo. Recordemos que la fórmula del área de un rectángulo es igual a multiplicar la base por la altura. Fíjense que si conocemos el área y conocemos la base, podemos nosotros calcular la altura. Simplemente, fíjense que lo que se está haciendo es base por altura igual al área. Si tengo el resultado y tengo la base, lo que tengo que hacer es la operación inversa para que me devuelva la altura. Quiere decir que la altura va a ser igual a el área dividirlo, esta base que estaba multiplicando la envío a dividir. Aplicando entonces la altura es igual al área sobre la base, vamos a encontrar la altura de este rectángulo. Tendríamos que la altura es igual a el área sobre la base. De esta manera lo que debemos hacer es ir aplicando propiedad tras propiedad para que la expresión que tenemos se vaya simplificando y lleguemos a una sola fracción. Fíjense que en el numerador tenemos una multiplicación de potencias y esta potencia tiene la misma base que esta potencia, 7 tercios. Podemos aplicar entonces la propiedad de la multiplicación cuando tienen igual base. En este caso recuerden que la propiedad me decía que dejaba la misma base que es 7 tercios y la elevaba a la sumatoria de sus exponentes, 5 más 2. En este caso 5 más 2 es igual a 7. Ahora en el denominador tenemos 49 novenos elevado a la 2. Lo importante en este tipo de expresiones es que podamos llevarla simplificando paso a paso hasta convertirla en una sola fracción sin que cada paso se convierta en algo más complicado de solucionar. Por el contrario, cada paso que yo realice me debe llevar a que la expresión se vuelva más simple. En este caso, solucionar 49 novenos elevado a la 2 sería algo muy complejo, 49 por 49. Pero esta fracción guarda alguna relación con esta fracción del denominador que tenemos. Si multiplico 7 por 7 me da 49 y si multiplico 3 por 3 me da 9. Quiere decir que este 49 novenos se lo podríamos escribir de la siguiente forma. 7 tercios elevado a la 2. Ahora, este 49 novenos, que es esto, está elevado a la 2, quiere decir que lo puedo poner aquí elevado a la 2. De esta manera, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando que las bases de la potencia sean iguales para luego poder aplicar la propiedad de la división cuando tienen igual base. Pero antes que eso debemos aplicar esta propiedad que tenemos aquí. Nos resultó una potencia de una potencia. Recuerden que en la potencia de una potencia lo que debo hacer simplemente es multiplicar sus exponentes. En este caso tendría que multiplicar 2 por 2 para ver con qué exponente quedaría 7 tercios. Entonces tenemos lo siguiente. Seguimos manteniendo el mismo numerador, 7 tercios elevado a la 7 sobre 7 tercios elevado ahora a 2 por 2, 4. Lo que hicimos este paso a este paso me permite ahora tener una división. Recuerden que una fracción es una división de potencias con igual base. En este caso entonces tenemos que la altura es igual. Recuerden que cuando tenemos igual base en la división dejamos la misma base que es 7 tercios y la elevamos a la resta de los exponentes. En este caso a 7 le vamos a restar 4. ¿Cuánto es 7 menos 4? Me daría 3. Y fíjense que ya llegamos a una expresión más simple. 7 tercios elevado a la 3. Simplemente repartimos el exponente para el numerador y para el denominador. Y solucionamos para saber cuánto sería la altura de este rectángulo. Recuerden que las medidas están en metros, por ende esta altura será en metros. 7 elevado a la 3, 7 por 7, 49 por 7, 343 sobre 3 a la 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Es decir, podemos dejar la respuesta como fracción que la altura es 343/27 metros. Ahora, nos piden simplificar esta expresión, este polinomio aritmético de números racionales hasta llegar a una sola fracción aplicando las propiedades de la potenciación. Antes que nada, recordemos que las propiedades de la potencia no se aplican ni en la suma ni en la resta. Quiere decir que en este caso, fíjense que podríamos decir que un primer término o una primera expresión que se va a convertir en una sola fracción, luego tenemos otra fracción porque está separado por un menos que se va a convertir en una sola fracción y tenemos también otro término que está separado por un más que finalmente se va a convertir también en una sola fracción o en un solo número. Quiere decir que al final vamos a tener 3 fracciones o 3 números que se van a restar y a sumar.
Apliquemos entonces primeramente para ir despejando esta expresión. En esta expresión que tenemos, fíjense que tenemos una división y en el denominador de esta división o de esta fracción tenemos una multiplicación en la que sus exponentes son iguales. Fíjense que tenemos multiplicación con igual exponente y esa es una propiedad de la potencia, y luego tenemos que toda esta fracción se está dividiendo por el 12 quintos elevado a la 3. Iniciemos aplicando la propiedad para este denominador para ver luego qué nos resulta. Fíjense que si miramos el numerador, pues ahí no tenemos nada que hacer, podríamos solucionar, pero la idea es que no solucionemos potencias en el primer paso. Las potencias las solucionamos cuando ya no tengamos más que simplificar. En este caso, el 12 quintos está elevado a la 3, tampoco puedo hacer nada. La idea no es solucionar la potencia hasta que podamos ver si luego de aplicar propiedades en otras partes podemos utilizarla para seguir simplificando esta expresión. Donde no apliquemos propiedades, simplemente bajamos como está en la parte de arriba. El 5 sextos elevado a la 3 no le vamos a hacer nada por el momento. Bajamos 5 sextos elevado a la 3 dividido entre... En este caso aplicamos la propiedad de igual exponente en la que nos dice que podemos solucionar primero la multiplicación y luego la potencia. Tenemos entonces que la multiplicación de fracciones, recuerden que se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Vamos a dejar indicada aquí esa multiplicación. 5 por 2 sobre 4 por 3 y esto va a estar elevado a la 6 dividido entre 12 quintos, que va a estar elevado a la 3, menos, llegamos a nuestra segunda expresión, que también vamos a ir simplificándola. En este caso tenemos una potencia de una potencia, y eso se está multiplicando por un medio elevado a la 2. A esto no le podemos hacer nada por el momento, pero aquí sí vamos a aplicar la potencia de una potencia. Recuerden que en la potencia de una potencia multiplico sus exponentes, en este caso 2 por 2, y me quedaría un medio elevado a la 4 y bajamos el 1 medio que está elevado a la 2. Y en este caso tenemos una fracción elevada a la 0. Recuerden que cuando tenemos cualquier fracción no nos interesa qué fracción sea, cuando está elevada a la 0 siempre me va a dar como resultado 1. Quiere decir que aquí iría más 1. Volvemos a nuestra primera parte, a nuestra primera expresión, y fíjense que dejamos indicado 5 por 2 y 4 por 3. Esto lo vamos a solucionar aparte y vamos a colocar el resultado que nos dé en la parte de abajo. Tenemos 5 por 2 es 10 y 4 por 3 es 12. Esta fracción se puede simplificar. Podemos sacarle mitad a 10, que es 5, y mitad a 12, que es 6. Me queda 5 sextos. Me quedó la misma fracción que tenemos en el numerador. En este caso, entonces, nos quedaría la expresión de la siguiente forma. 5 sextos elevado a la 3 dividido entre lo que nos resultó este producto de fracciones, que fue 5 sextos también, elevado, en este caso, a la 6, dividido en 12 quintos elevado a la 3. Y continuamos ahora en nuestra segunda expresión, en donde tenemos un producto, una multiplicación de dos potencias que tienen igual base, en este caso 1 medio y 1 medio. Cuando nos encontramos con este tipo de potencias, simplemente dejamos la misma base y sus exponentes se sumarían. Bajo el menos y dejamos la misma base 1 medio y sumamos sus exponentes. En este caso tenemos que sumar 4 más 2. 4 más 2 nos daría 6. Y bajamos el más 1. Perfecto. Vamos a continuar simplificando esta expresión. Ahora vemos que tenemos una división de potencias en la que sus bases son iguales, 5 sextos. Dejamos la misma base, que es 5 sextos, y el exponente de esta potencia me quedaría igual a la diferencia de los exponentes que tenemos en la división. En este caso tenemos 3 menos 6. Nos quedaría de esta forma, 3 menos 6. Quiere decir que el exponente aquí sería menos 3. Y bajamos a lo que no le hemos aplicado ninguna propiedad, dividido entre 12 quintos elevado a la 3 menos 1 medio elevado a la 6 más 1. Fíjense que ahora tenemos una potencia con exponente negativo. Lo que debemos hacer para que este exponente pase a ser positivo es intercambiar de posición el numerador y el denominador de la fracción que tenemos como la base de la potencia. El 6 lo ubicaríamos arriba, el 5 abajo, y esto quedaría elevado a 3 positivo, dividido entre 12 quintos elevado a la 3. Y bajamos lo que no hemos solucionado, que es 1 medio elevado a la 6 más 1. Ahora lo que tenemos en esta primera parte de mi expresión es una división de potencias en la que sus exponentes son iguales. En ese caso vamos a solucionar en primer lugar la división
y dejarla como una sola fracción elevada a la 3. En este caso recuerden que la división se multiplica en x. Recuerden que multiplicaríamos 6 por 5 para sacar el número de arriba y 5 por 12 para sacar el número de abajo de la fracción. Entonces 6 por 5 me daría 30 como numerador, sobre 5 por 12 me daría 60 como denominador de la fracción, elevado a la 3, menos 1/2 elevado a la 6 más 1. Esta fracción la podemos simplificar. La debemos simplificar antes de solucionar cualquier potencia. Finalmente lo que tenemos es 1/2 elevado a la 3 menos 1/2 elevado a la 6 más 1. En este caso tenemos una resta o una diferencia de dos potencias que tienen la misma base. Pero en este caso no podemos aplicar ninguna propiedad porque recordemos que las propiedades de la potencia se aplican en la multiplicación y en la división. En este caso no nos interesa que la base sea igual porque tenemos una resta y no podemos hacer nada. Y ahora lo que nos queda es solucionar las potencias en cada uno de los términos que están separados por menos y por más. Recuerden que el exponente afecta tanto al numerador como el denominador de la fracción. 1 elevado a la 3 es 1, sobre 2 elevado a la 3 es multiplicar 3 veces el 2 por sí mismo, 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 1/2 elevado a la 6, 1 a la 6 es 1, sobre 2 elevado a la 6 es multiplicar 6 veces el 2 por sí mismo, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 y por 2, 64. El 1 ya lo tenemos sin ninguna potencia, simplemente lo bajamos, más 1. Tenemos que solucionar esta operación que tenemos que es una suma y resta de fraccionarios. (71/64) sería nuestro resultado final. De esa forma hemos llegado a simplificar toda la expresión que teníamos inicialmente en una sola fracción.